Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la triste razón por la que se dice que Jorge Vargas tuvo que ver en la muerte del Pirulí. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste. Así que pónganse cómodos porque esto apenas va arrancando. Y si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Dígale cuántos días me he estado aquí, lo que me han hecho. Yo quisiera enseñarle el recto como lo tengo. A lo de facilidad. Además, así no se pierde ninguno de nuestros temas sabrosos. Ahora sí, vámonos directo a lo que te truje, chencha. Odíame sin medida ni clemencia. Resulta que Jorge Vargas y el cantante de boleros conocido como el Pirulí empezaron sus carreras más o menos al mismo tiempo, pero aguas, porque no se podían ver ni en pintura. Según cuentan varias personas que los conocieron, el Pirulí, cuyo nombre real era Víctor Iturbe, tenía fama de ser bastante bocón y eso como que no le caía nada bien a Jorge Vargas. En la que se mencionó a Jorge Vargas, quien en aquel momento se desempeñaba como comandante de la Dirección de Seguridad Pública de... Y es que el Pirulí siempre andaba presumiendo que tenía un chorro de lana. Dicen que cuando se iba a echar sus partidas de póker, sacaba unos fajotes de billetes que parecían envoltorios de tamales, y con toda la boca decía que su patrón le pagaba re bien. Pues eso, la neta, le calaba a Jorge, sobre todo porque en esa época él andaba medio apagado en lo laboral, y quien traía el pan a la casa era su esposa, nada más y nada menos que Lupita D'Alessio. Ella sí estaba en su mero apogeo, trabajando a diestra y siniestra, mientras Jorge nomás veía pasar la vida. La verdad es que fue un buen papá. Él trabajaba en los palenques. Tengo vagos recuerdos de que... Eso lo tenía medio inseguro, y ver al Pirulí de hablador, tirando billete, pues le removía todo el mole. Por aquellos años, el Pirulí andaba que no se aguantaba de lo presumido. No solo alardeaba de su dinero, sino que también decía que tenía varios amores y hasta le soltaba a sus compás que andaba nada más y nada menos que con Verónica Castro. Así como lo oyen. Éxitos, Verónica, dedicado a Verónica Castro, actriz de quien estaba profundamente enamorado y con quien se especula. Verónica. Hasta le compuso una rola que fue todo un exitazo en su tiempo y que llevaba el nombre de Verónica. Y según dicen las malas y las buenas lenguas, Verónica siempre andaba siguiéndolo a donde se presentara, como buena fan enamorada. Que le gustaba mucho Verónica y que quería que fuera su novia. Y entonces un día Hasta ahí todo iba más o menos tranquilo, pero luego vino la gota que derramó el vaso. Dicen que al Pirulí se le hizo fácil tirarle los perros a Lupita D'Alessio, la esposa de Jorge Vargas. Y ahí sí que ya se armó la de Dios es grande. Se rumora que el Pirulí hasta le dijo directamente a Lupita que dejara a Jorge, que para qué lo quería si ella era la que sostenía la casa con su trabajo, y que él la trataba mejor. Motivar una venganza. Uno de ellos el que emitió la prensa de la época e involucró a Jorge Vargas y Lupita D'Alessio. Pues claro que eso llegó a oídos de Jorge Vargas y le cayó como patada donde ya saben. Se puso como fiera, porque una cosa es no tragarlo y otra muy distinta que se meta con su mujer. A pesar de los intentos del Pirulí por conquistarla, Lupita no le hizo caso. Que el Pirulí le habría gastado un piropo un poquito subido y que por eso. Sin embargo... Pero agárrense, que al poco tiempo sí dejó a Jorge Vargas, pero no por el Pirulí, sino por un futbolista. Así como lo oyen, Jorge Reynoso, uno de los jugadores más conocidos del América en ese tiempo, fue el que le robó el corazón. Y ahí fue cuando Lupita le dijo a Jorge, ahí te ves, y se fue, dejándolo con todo y los chamacos. ¿Qué parece tan galante? ¿Dónde la escuchó que se la trajo a mi Lupe D'Alessio? Lo cuento, a quien le mando un beso. Lo cuento en el... Según cuentan, cuando Lupita empezó a pegar duro en la fama, Jorge se puso celoso y le dio a escoger entre la carrera o los hijos. Y pues ya sabemos que eligió Lupita, se fue tras su sueño, aunque eso significara dejar al marido y a los críos. Por supuesto que todas esas broncas dejaron a Jorge Vargas bien mal parado, y no solo en lo sentimental, sino también en lo laboral. ¿Qué se divorcia, Lupita? Porque me dio a escoger o tu carrera o yo, y yo acababa de ganar la OTI como tú. ¿78? Sí, exacto.
El pobre ya casi no tenía trabajo y dependía únicamente de su tío, el señor Ernesto Alonso, que le diera papelitos de segundón en las telenovelas. Esa situación no tenía que tronar, y poco a poco se fue amargando. Pero eso no era todo, no, señor. Resulta que el Pirulí, en sus shows, se daba vuelo burlándose de Jorge. Y es que quienes iban a ver al Pirulí sabían que era bien pasado de lanza, de esos que no se andan con filtros. Siempre soltaba bromas en sus presentaciones, algunas tan pesadas que hasta dolían. Se llevaba con todo el mundo, se bromeaba con habitantes de toda la ciudad, no tenía problemas. Y bueno, como muchos ya sabrán, antes de ser cantante, Víctor Iturbe había sido payaso, así que traía escuela en eso de hacer reír, aunque a veces se le pasaba la mano. Por payaso se ponía el Pirulí, porque saltaba y echaba sus saltos ornamentales y esquiaba también. Pues agárrense, que en una de esas presentaciones, según cuentan los chismosos, el Pirulí se aventó la puntada de decir que Lupita D'Alessio había dejado a Jorge porque él no le hacía buenas chambas, y sí, se refería a lo que ustedes están pensando, a la intimidad, papá. Obvio, el chisme no tardó en llegarle a Jorge Vargas, y cuando se enteró, se puso como loco. Sé que no he logrado hacer de mi querer. Anduvo buscando al Pirulí por todos lados reclamarle y enfrentarlo como Dios manda, pero resulta que el cantante ya se había ido de gira pa'l norte de la República. Y así, Jorge se quedó con el coraje atravesado, sin poder soltarle siquiera un "y me las vas a pagar" en persona. Eres mi esperanza, mi única esperanza. Pasó el tiempo y parecía que todo había quedado en el olvido, como si las aguas se hubieran calmado. Pero el 28 de noviembre de 1987 ocurrió algo que sacudió a todo México, lo que muchos consideran el primer crimen relacionado con grupos delictivos en el mundo del espectáculo. ¿Y quién fue la víctima? Me queman tus besos, me sigue... Pues nada más y nada menos que Víctor Iturbe, el Pirulí, quien fue ultimado a balazos en su casa, ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Descarga de 3 a 5 disparos produjo su muerte. A él le hablaron por teléfono. Y acabarla de amolar, el primero que se presentó en la escena del crimen fue Jorge Vargas, quien ese entonces ya andaba metido trabajando con la policía del Estado de México. En la que se mencionó a Jorge Vargas, quien en aquel momento se desempeñaba como comandante de la Dirección de Seguridad Pública de... Obvio, eso levantó más sospechas que pluma en ventilador. Rápidamente lo señalaron como posible autor intelectual e incluso material del asesinato. Aunque claro, Jorge siempre negó cualquier responsabilidad y hasta su muerte juró que él no tuvo nada que ver. Como uno de los sospechosos en la muerte del cantante, debido al conflicto que 9 años atrás había sostenido con Iturbe. Pero ya sabes cómo es la raza y el mundo del espectáculo, el rumor corre más rápido que el internet y muchos seguían señalándolo. Decían que Jorge le tenía una envidia tremenda al Pirulí, porque el vato andaba en la cima del éxito como cantante de boleros, mientras él apenas y agarraba chamba. Y es que el Pirulí no se andaba con modestias, siempre andaba bien arreglado, con cadenas de oro, joyas con diamantes y todo el estilo de alguien que se sentía intocable. De hecho, el mismísimo Raúl Velasco una vez le dijo: "Oye Víctor, con esas cadenotas que traes, un día de estos te van a arrancar la cabeza". Diré que te quiero. Porque sí, las joyitas que cargaba el Pirulí no eran cualquier cosa, eran bastante ostentosas. Además, se sabía que tenía propiedades, carros de lujo y mucho, pero mucho dinero, y no perdía oportunidad para presumirlo frente a quien fuera. Los anhelos de mi vida. Y pues ya te imaginarás cómo caía eso entre algunos, sobre todo en gente que, como Jorge, ya andaba medio olvidada por la fama. Incluso el cantante Carlos Cuevas soltó en una entrevista que una vez Marco Antonio Muñiz le dijo: "Oye, Carlos, no dejes de cantar boleros, porque eso deja mucha lana". ¿Sabes quién se hizo millonario cantando boleros? El Pirulí. Y sí, nadie era un secreto que el Pirulí tenía con queso las quesadillas. El compa era bien acomodado,
tenía propiedades que valían un dineral y era la envidia de medio mundo en el ambiente artístico. Conserva lo que más adoro. Pero ahí fue donde empezaron los rumores, porque según algunos, el dinero que tenía no cuadraba solo con sus presentaciones y la venta de discos. Decían que había algo turbio, que el billete le llegaba de otro lado, porque lo que ganaba era demasiado exagerado, hasta para un artista de moda. Demostraba que ganaba mucho dinero, y él decía, a mí me pagan muy bien en el centro nocturno. Y que vean el nivel, el Pirulí hasta tenía su propio globo aerostático. Así como lo oyen. En una de esas locuras, viajó con Enrique Guzmán, y durante ese vuelo tuvieron un accidente donde falleció el mejor amigo del Pirulí. Desde ese día, juró nunca más subirse a un globo. Pero eso no era todo. Sus grandes aficiones, una de ellas, volar. El cantante tenía un globo aerostático. Además, el señor también tenía una avioneta Cessna, de esas que en ese tiempo solo los verdaderamente pudientes podían darse el lujo de tener. Y estamos hablando de una época en la que México andaba en crisis, y aún así el Pirulí volaba como rey. Cuando lo asesinaron, los periódicos se volcaron con la noticia. Sí, le gustaban mucho los autos. Gastaba un dineral en automóviles, cada rato estaba cambiando. Su muerte fue portada en todos lados, y de inmediato empezaron a circular teorías y chismes por todos los rincones. Y claro, uno de los primeros señalados fue Jorge Vargas, por el simple hecho de ser el primero en llegar a la escena del crimen. Y como si eso no fuera ya bastante sospechoso, empezaron a decir que la escena fue manipulada. Las personas que llegaron poco después del homicidio fue Jorge Vargas. Jorge Vargas en aquella... Según cuentan, la familia del Pirulí mandó a tirar un sillón en el que supuestamente estaba Víctor Iturbe al momento del ataque, y con eso, se fueron al caño varias pruebas importantes. Y así fue como la sospecha no solo cayó en Jorge Vargas, sino también en la esposa del Pirulí. La sinceridad de tu espejo. Sí, porque muchos empezaron a decir que ella pudo haber sido la autora intelectual y que Jorge fue su cómplice. Nada comprobado, claro, pero el rumor quedó sembrado como semilla de mango, dura, pegajosa y difícil de quitar. Y es que, según se dice, Víctor Iturbe era bastante mujeriego, no podía estar con una sola. Yo creo que fue el problema de alguna dama. Engañaba a su esposa con una y con otra, y ya sabes lo que dicen, tanto va el cántaro al agua, que un día se quiebra. Algunas fuentes aseguran que fue su propia esposa quien mandó a terminar con su vida, y que acudió a Jorge Vargas para que le echara la mano como cómplice. Y lo mataron. Yo no supe nunca de que tuviera casa chica, o que tuviera un segundo frente, eso no lo supe. Y como Jorge ya le traía ganas al Pirulí, pues no se hizo mucho del rogar y habría ayudado a que todo pareciera un simple asalto. Pero nanay, la policía descartó el robo desde el principio por la brutalidad de la escena. Y que en venganza junto con su pareja, que fue que lo mataron. Esas son las versiones de aquel noviembre. Y para acabarla, la familia de Víctor no quiso colaborar, vendieron la casa rápido y desaparecieron del mapa, lo que enturbió todavía más las investigaciones. En esa época, empezaron a sonar varias teorías. Una de ellas decía que el Pirulí tenía una deuda grandísima de juego, que estaba hasta el cuello con gente peligrosa y que por eso le dieron cuello. Otra versión aún más escabrosa afirmaba que Víctor andaba metido con una mujer casada, pero no cualquiera, sino la esposa de un político poderoso de Matamoros, y que cuando el político se enteró, no se quedó con los brazos cruzados y ordenó su ejecución. Después de muchas vueltas, chismes e investigaciones, mucha gente terminó creyendo que el verdadero autor fue ese político, pero sin descartar las deudas de juego o cualquier otra bronca turbia que tuviera el cantante. Fui llevado porque sí, Víctor tenía propiedades, lujos y joyas que no coincidían con los ingresos de un simple bolerista. Y para echarle más leña al fuego, también salió a relucir el nombre de Manuel el Loco Valdés. Sí, así como lo oyen. me quedé con las ganas. Según cuentan, el Loco estaba bien enchilado con Víctor Iturbe, porque dicen que el Pirulí fue quien le dio baje con Verónica Castro. Y eso no es todo.
Verónica, en entrevistas, llegó a decir que el loco no la apoyó ni con los gastos del parto ni del hospital cuando nació Cristian, y que tuvo que vender su coche para poder pagar todo. Esta pobre estaba embarazada y tenía que encerrar, disimular, fue muy difícil. ¿Y quién fue el que la ayudó en ese momento? Pues sí, Víctor Iturbe, quien según testigos cercanos, le echó la mano para que pudiera comprarse otro carro y seguir trabajando en Televisa. También se dice que Víctor Iturbe no solo fue apoyo emocional para Verónica Castro, sino que también le echó la mano económicamente cuando ella todavía era estudiante de universidad y apenas empezaba a dar sus pasitos en el mundo artístico. Éxitos, Verónica, dedicado a Verónica Castro, actriz de quien estaba profundamente enamorado y con quien se especula. Según cuentan, en aquellos años, Verónica andaba en moto, y Víctor, bien preocupado, le dijo: Verónica, yo no quiero que andes en esa moto, te me puedes matar. Yo quiero que tengas tu carrito. Y dicho y hecho, le compró un cochecito bien bonito para que pudiera ir a la universidad y también a sus llamados en Televisa sin andar jugándosela. Dice, porque se la quiero dedicar a Verónica. Le digo, no, bueno, ¿para qué le pones Verus? Ponle Verónica. Pero eso no fue todo, también le regaló cadenas de oro, brazaletes y otros detallitos, con lo cual Verónica, pues claro, estaba encantada con el pirulí. Tanto así que, después de eso, ya no volvió a dirigirle ni la palabra a Manuel el Loco Valdés, y dicen que este se quedó bien ardido, porque por culpa del pirulí, Verónica lo mandó a volar. Decide que sí, le ponemos Verónica y pone Verónica. Y se grabó así. Y Verónica no. Y como si eso no fuera suficiente prueba, la misma Lupita D'Alessio declaró que ella fue testigo de que Verónica Castro anduvo con el pirulí. Según ella, ese noviazgo fue antes de que Verónica se hiciera súper famosa, o sea, antes del trancazo que fue Los ricos también lloran. Nunca más volveré a molestar. Porque antes de esa novela, Verónica batallaba un chorro con sus gastos, y más siendo madre soltera. Víctor fue quien estuvo ahí al pie del cañón, ayudándola en todo lo que podía. Después de que la telenovela explotó en rating, Verónica se volvió una mujer bastante independiente, ya con buenos contratos, viajando por el mundo y con un chorro de lana en la bolsa. Porque tú no sabías. Pero nunca se olvidó de esos años difíciles. Y según cuentan los que vivieron esa época, Víctor Iturbe fue quien corrió con muchos de los gastos básicos, leche, pañales y hasta cosas del día a día para Cristian Castro, lo cual dejó a Verónica eternamente agradecida con aquel bolerista de corazón generoso. Uno de los fieles compañeros de Víctor Iturbe en sus presentaciones fue el gran Chamín Correa, el requintista de oro, quien en más de una ocasión lo acompañó como músico y amigo. Chamín siempre dijo que el pirulí estaba perdidamente enamorado de Verónica Castro, aunque claro, hay que decir que Víctor estaba casado y tenía hijos con su esposa Irma. Y no se quiso casar con Verónica Castro porque Verónica no creía en el matrimonio. Y pues ya se imaginarán, tantas infidelidades hicieron que doña Irma estuviera que echaba chispas, porque dicen que no era una ni dos, sino que el pirulí andaba con cuanta mujer le gustaba. Su esposa, Irma, fue madre de 2 hijos con el cantante de boleros. El día que ocurrió la tragedia, su hija Lucía había salido al cine con su novio, pero no se había llevado las llaves de la casa. Tiempo después, vieron nacer a su primera hija, Lucía, quien lamentablemente murió antes. Mientras tanto, Víctor Iturbe estaba en la sala, viendo televisión, pues ese domingo se había cancelado un concierto que tenía programado en Tijuana, y por eso se había quedado en casa. Su hijo, Víctor Manuel, estaba en su cuarto haciendo la tarea, y doña Irma, su esposa, se encontraba en la recámara. Víctor Iturbe, el pirulí, fue acribillado a la puerta de su casa. A más de 20 años del brutal acontecimiento, no se ha esclarecido lo mismo. En ese momento, Víctor escuchó que tocaban a la puerta, y pensando que era su hija la que había regresado del cine, fue a abrir. Pero no era su hija. Era la muerte, que lo estaba esperando del otro lado. Y aquí viene lo más raro del caso. Después del asesinato de Víctor Iturbe, parecía como si alguien hubiera querido borrar su existencia, porque sus canciones desaparecieron de la radio. Mucho menos se develó qué sucedió en torno a una de las muertes más misteriosas del espectáculo mexicano. Yo soy Atala Sarmiento.
Las emisoras más importantes dejaron de programar su música por muchos años, como si la tierra se lo hubiera tragado. Muchos encontraron eso muy extraño, porque ni siquiera en los programas de recuerdo se volvía a escuchar una rola del Pirulí. Y por si fuera poco, pocas personas quisieron hablar del tema públicamente, como si hubiera miedo, censura o alguien poderoso detrás del silencio. Cuando Víctor Iturbe trabajaba como payaso en un parque acuático de Acapulco, estaba tan flaquito que la gente le decía que parecía un pirulí, ya sabes, ese dulce cónico, larguito y bien duro. Y mira tú, el apodo se le quedó pegado para siempre, tanto así que lo acompañó el resto de su vida artística. Desde entonces, todos lo conocieron como el Pirulí. El Pirulí. Por payaso se ponía el Pirulí porque saltaba y echaba sus saltos. Víctor se casó con su esposa Irma en 1962 y como buen romántico empedernido, la conquistó a puro bolero. Pero eso sí, los papás de Irma no lo podían ni ver, porque decían que era un joven sin oficio ni beneficio, que nada más andaba por la vida de loco soñador. Pero todo cambió el día que Víctor tuvo un accidente laboral. Irma, su esposa, era amiga mía también, sí. No soy incapaz de hacer nada de eso. Pero los medios... Resulta que estaba vestido de payaso, montado sobre unos esquís, y una lancha lo iba jalando en plena función, cuando de repente salió volando y se lastimó la cintura feo. Tuvo que ser hospitalizado por varios días, y fue ahí donde Irma no se despegó de él ni un segundo. Lo cuidó, lo acompañó, y le demostró a todos que lo amaba de verdad. Y fue en ese momento cuando los papás de Irma cambiaron de parecer y dijeron, bueno, si nuestra hija lo quiere así, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Después del accidente, Víctor ya no quiso regresar a hacer el payaso, literal, así que decidió mudarse a Puerto Vallarta. Ahí consiguió chamba como gerente de un pequeño hotel llamado Posada Vallarta. Retirarse del ballet acuático y le llevó a recuperarse a Puerto Vallarta, donde comenzó a cantar. Pero ojo, en ese entonces, Vallarta no era ni la sombra de lo que es ahora. Era un lugar medio solitario, con pocos hoteles y menos turistas, casi un pueblo costero sin mucho movimiento. Pero como a Víctor siempre le gustó cantar, se le ocurrió formar un grupito musical para amenizar las noches en el hotel y, sorpresa, resultó ser un exitazo. En una caída, y empezó a cantar en un café en Vallarta, con su guitarra. Tocaba la guitarra. Tanto así que la gente empezó a venir desde otras partes solo para escucharlo cantar. Y así, sin querer, comenzó la leyenda del Pirulí, el hombre que pasó de payaso en Acapulco a convertirse en el gran bolerista que enamoró a medio México. Exclusivamente iban solo para verlo a él cantar. Muchos incluso se hospedaban en el hotel nomás por tener chance de escucharlo en vivo, porque la voz del Pirulí ya empezaba a hechizar corazones. La cosa fue tan bien que el dueño del hotel decidió grabarle un disco casero, así, de pura buena fe, y lo empezó a vender entre los huéspedes. Y como le sobraron algunas copias, pues se le ocurrió mandarlas a una estación de radio en Guadalajara, sin imaginarse que aquella voz iba a gustar tanto. Un día, Víctor viajó a Guadalajara, se subió a un taxi, y de repente, escuchó su propia canción sonando en la radio. No lo podía creer. Con su guitarrita y hasta que ya empezó a hacer un show suficientemente bueno para hacer. Le habló a su esposa, emocionado, casi con la voz temblorosa, y hasta le preguntó al taxista: «Oiga, ¿quién es ese que canta?». Y el taxista, sin saber nada, le respondió: «Ah, es un tipo de Vallarta». Y fue ahí donde el Pirulí le dijo con orgullo y carcajada: «Ese tipo soy yo». Desde ese momento, su fama se disparó. Soy ese amor que negarás. Lo empezaron a invitar a programas de televisión en México, y poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la música. Y ya sabes lo que dicen, uno nunca sabe lo que el destino le tiene preparado. Porque ni en sus mejores sueños Víctor imaginaba que iba a triunfar tanto, pero tampoco, ni en sus peores pesadillas, se imaginaba el triste final que lo esperaba, ni las enemistades que el éxito le traería en el medio artístico. Entregarme en un beso tu piel, corazón.
Cuando se supo de su muerte, el sepelio fue multitudinario. Acudieron figuras como Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José, Guadalupe Pineda, entre otros grandes de la música. Pero lo más impactante fue que nadie quiso hablar. Todos guardaron silencio. Donde se velaron hasta las 14:30 horas del lunes y fueron incinerados, disolviéndose así las posibles... Ni declaraciones, ni entrevistas, ni palabras, como si hubiera algo que todos sabían pero nadie se atrevía a decir. Y es por eso que el mito del pirulí sigue vivo, especialmente entre quienes amamos la música romántica, los boleros y esas canciones que se cantan con el alma. Víctor Iturbe fue más que un cantante. Fue una historia de lucha, amor, traición y misterio. Y aunque ya no está físicamente entre nosotros, su voz y su leyenda siguen sonando como un eco eterno en cada nota de bolero que nos hace suspirar. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste... Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con esta historia llena de música, amor, chismes, tragedia y mucho misterio, como solo puede pasar en el mundo del espectáculo. Víctor Iturbe, el pirulí, fue un hombre que vino desde abajo, que le batalló duro, que cantó con el alma y que, aunque su vida terminó de manera muy triste, su legado sigue vivo en cada bolero que nos pone la piel chinita. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita, porque eso nos ayuda un chorro a seguir trayéndote historias sabrosas, intensas y con todo el chismerío que a ti y a mí nos encanta. Y ya sabes, aquí en Tutoriales Gerberín no contamos cuentos, te contamos la pura neta, pero con jiribilla. Nos vemos en el próximo video.